Creo que sus misioneros les van a ver de 2 a 3 pulgadas más altos de lo que son. Presidentes y hermanas, es maravilloso estar con ustedes aquí tras ese consejo maravilloso e inspirado del presidente Uchtdorf. Estoy muy animado y es un honor estar aquí con ustedes en este seminario. Desde que recibieron sus llamamientos, seguramente han hablado con algunos presidentes misioneros retornados y sus esposas, y ellos han tratado de describir lo que es indescriptible, porque tiene que ser experimentado para ser creído. Y están a punto de ser sumergidos en esa experiencia. No hay nada de lo que hayan hecho fuera de su propia familia que sea tan llenador, tan cansador, tan lleno de oportunidades para ser humilde y tan espiritual como lo que están a punto de hacer. Les va a cambiar, nunca va a ser igual. Y se debe a los cientos de misioneros que van a amar como si fueran sus propios hijos en los siguientes años. Van a tener un asiento de primera fila para ver lo que todo padre quisiera ver. Van a ver a sus misioneros crecer, y les van a ver progresar, les van a ver tener dificultades, les van a ver reírse, llorar y también superar. Van a ver su fe en Jesucristo y su expiación y cómo ésta se expande y cómo se convierte en el cimiento de su vida. Y que están aquí significa que el Señor tiene confianza en cada uno de ustedes. Él les ha dado la responsabilidad sobre algunos de sus hijos más preciados, sus misioneros. El día de hoy se me ha pedido que comparta algunos pensamientos con lo que se refiere a la fe para enseñar el arrepentimiento y bautizar conversos. Cuando vi la asignación me confundí un poco porque el enfoque ha sido enseñar arrepentimiento y bautizar a conversos, pero al incluir fe le añade un ángulo distinto. Después de mucha oración y meditación he decidido enfocar en dos aspectos de este tema, que se ilustran en la experiencia de dos misioneras en la misión de Barcelona. Uno de los retos que tal vez se enfrenten en su misión es determinar si es que van a cambiar a misioneros de un área hacia otra. Tal vez se deba a falta de éxito, una reducción en la cantidad de misioneros en su misión o diferentes factores. Y nunca es una decisión fácil. Así que con este dilema y después de varios meses de deliberación determiné de que a menos que algo dramático ocurriera, tenía que sacar a estos misioneros de la ciudad de Benidorm, donde teníamos una rama. Para darles una última oportunidad, envié dos hermanas misioneras, la hermana Thomas y Henderson, a Benidorm y les informé que ellos tenían 2 periodos de transferencias para hacer que algo ocurriera o ellas serían cambiadas y Benidorm ya no tendría misioneros. El 5 de enero de 2009, a mediados de su segunda transferencia, recibí una carta semanal de la hermana Thomas, la compañera mayor, describiendo lo que había ocurrido en Benidorm. Voy a leerles partes de esa carta que he guardado. Y esto ocurrió, por supuesto, antes del uso de email y las copias venían en papel. Ahora cito de la carta de la hermana Thomas. Había una vez 2 hermanas misioneras que se les dio una tarea que parecía casi imposible. El futuro de las almas estaba en sus manos y no sabían qué hacer. Así que se arrodillaron, dijeron una oración, se pusieron de pie y se fueron a trabajar. Y la parte de ir a trabajar estaba subrayada 2 veces. Llamaron a su misión Operación Salvar a Benidorm. Ella continuó, empezó con un edificio. Una noche tenían 4 horas para tocar puertas porque no estaban enseñando a nadie. Así que empezaron a tocar, y a tocar, y a tocar. Una por una, las puertas se les cerraron en la cara. En una ocasión, de hecho, se les pidió que cerraran la propia puerta en la cara, hasta que una puerta abrió. Allí estuvo una jovencita de 17 años. Hablaron y ella les invitó a regresar ese fin de semana. Había promesa en sus ojos y las misioneras empezaron a ver milagros. Un día la jovencita les presentó a su mamá. La mamá tuvo algunas preguntas y todas las respuestas estaban en un libro llamado el Libro de Mormón. Un día conocieron a James y supieron que James había sido enviado del cielo.
Le enseñaron, cantaron, oraron y lo invitaron. Invitaron a Deb y a James para que se bautizaran. Ellos dijeron que sí e inmediatamente dejaron de tomar té y café. Un mes después se bautizaron en Alicante, en la rama de Benidorm, Spain, una rama con problemas una vez hacía mucho, que ahora está más unida que antes. Todo a causa de una puerta de alguna vez. La hermana Thomas continuó con unos pensamientos que concluyó: ahora de verdad entiendo por qué es que el Señor me necesitaba en Benidorm. He visto milagros en estas dos últimas transferencias. La mano del Señor lo ha hecho todo. La rama ha tenido una reconstrucción extrema. Los miembros están animados, están compartiendo el Evangelio y tienen nuestra confianza. Gracias por darnos el reto de ser las trabajadoras milagrosas del Señor. Amo esta obra. Esta experiencia en Benidorm se repite otra vez en muchas misiones en todo el mundo. Al ejercitar las misioneras y los misioneros la fe para enseñar el arrepentimiento y bautizar conversos en dos maneras específicas. Primero, deben creer y confiar lo suficiente para actuar. Uno de los eventos significativos de la obra de los últimos días fue profetizada por generaciones, que tiene que ver con el recogimiento de Israel. Ustedes y sus misioneros deben creer que lo que Nefi enseñó en 1 Nefi capítulo 10 es verdad. Él dijo que la casa de Israel debería ser comparada a un árbol del olivo, donde sus ramas serían desgajadas y esparcidas por toda la faz de la tierra, y después de que fuera esparcidas serían recogidas otra vez, y vendrían al conocimiento del verdadero Mesías, su Señor y Redentor. Adicionalmente, el rey Benjamín enseñó que el tiempo llegará en que el conocimiento del Salvador se esparcirá por toda la tierra, nación, tribu, lengua y pueblo. Ustedes y sus misioneros deben entender que las llaves del recogimiento de Israel, como fueron entregadas por Moisés el profeta a José Smith en el templo de Kirtland, están diseñadas para recoger a Israel de las 4 partes de la tierra. Profecías relacionadas a esto se encuentran en todas las escrituras, así como en el 10º artículo de fe. Presidentes y hermanas, vivimos y servimos en el día en que muchos miles de años de profecías se están cumpliendo. Las llaves para recoger Israel se encuentran operativas en cada misión, en cada área sobre toda la faz de la tierra. Para recoger a Israel no es fácil. Tener el recogimiento de los electos requiere una muestra de fe para bautizar donde sea que estén, cualquiera que sea el idioma que hablen. Las hermanas en Benidorm demostraron que ese tipo de fe es necesaria. Como cuando Nefi, que también se fue y avanzó sin saber de antemano qué debía hacer. Ellos se arrodillaron, dijeron una oración y fueron a trabajar. No sabían cuál sería el resultado, no habían garantías, pero a causa de que creyeron y confiaron, se convirtieron en agentes para actuar y no objetos sobre los que se actúa. Sabían que no serían enviadas a una misión donde el recogimiento ya se hubiera completado, donde no hubiera un electo más en toda la misión, y donde ya el barco de Sion se hubiera ido. En su determinación para actuar, estas hermanas descubrieron el modelo que se encuentra en Alma 31 y al comienzo de Alma 32. En estos capítulos leemos la historia de Alma, hijo, y la misión que tuvo para con los zoramitas, reconociendo su necesidad de confiar en el Señor, y antes de iniciar su tarea, Alma oró: Señor, ¿nos darías éxito al traerles otra vez a ti en Cristo? Danos, Señor, poder y sabiduría para que podamos traerte a nuestros hermanos otra vez a ti. Luego se nos enseña que, como Alma enseñó, él había orado con fe. Para mí, una pregunta obvia sería: ¿cómo sabemos que su oración era una oración de fe? Una oración de creer y de confianza. Se nos da la respuesta en el primer versículo del capítulo 32, que dice: Y aconteció que avanzaron y empezaron a predicar la palabra de Dios al pueblo, entrando en sus sinagogas, en sus casas, sí, y aún predicaron la palabra en sus calles. Así que empezaron a tocar y tocar y tocar. Una por una, las puertas se les cerraron en la cara, hasta que una puerta se abrió.
En el mensaje de la primera presidencia de abril de este año, el presidente Uchtdorf compartió pensamientos sobre la naturaleza verdadera de la fe. Dijo que la fe es más que creer, es una confianza total en el Señor acompañada por acción. Debe ser acompañada por acción o no tiene vida. La hermana Thomas y Henderson entendieron, como el presidente Uchtdorf había enseñado, que la fe es un principio de acción y de poder. Primero actuamos y luego vemos el poder y los resultados por los que se oraron y esperaron. Yo sé, como ustedes, que hay países, hay misiones, hay ciudades, zonas y distritos donde las personas dicen, como se le fue dicho a Alma y a los hijos de Mosía cuando predicaron, suponen que pueden traer a los lamanitas o sustituyan, quien sea que viva dentro de los límites de su misión, al conocimiento de la verdad. Como leemos en el libro de Mormón, algunos tal vez se burlen, pero si avanzamos con el deseo de que tal vez salvemos a algunas de sus almas, seremos bendecidos en nuestros esfuerzos. Entiendo también que sería tal vez no honesto reconocer que hay áreas en la misión donde las personas tal vez no sean tan abiertas o dispuestas a aceptar el Evangelio o el mensaje del Evangelio. Las razones varían, pueden ser políticas, culturales o tal vez religiosas. Sin embargo, el Señor está al tanto del Israel esparcido, donde sea que ellos estén y cualesquiera que sean las circunstancias en las que viven. Si no creen sus misioneros tampoco. Nunca se disculpen con sus misioneros porque sirvan en una misión difícil, porque tal vez no enseñan el arrepentimiento a menudo o bautizan como sus compañeros en otras misiones. Enséñenles a enfocarse en los electos que han sido enviados a su misión, a buscarlos. En realidad, esta obra nunca se ha tratado de números. Sugeriría que tal vez el número más importante para el Señor es el número 1, porque así es como trabajó el Señor, uno por uno, y siempre se ha tratado de ese uno. Una viuda, un leproso o una mujer con una enfermedad, una oveja, una moneda o un hijo pródigo. Cada conversión es un evento individual, así como la expiación de Jesucristo es individual e infinita en su alcance. El deber de un misionero será requerir el ejercicio de su fe y su servicio diligente para enseñar arrepentimiento y bautizar tantos conversos así como puedan, uno a la vez. Así que sirvan con todo su corazón, mente, poder y fuerza, pero recuerden que después de todo lo que hagamos, el último tamaño, el tamaño supremo de la cosecha, está en control del Señor de la cosecha, porque son de ellos. Cuando se encuentren con desafíos en la misión, podemos mirar el ejemplo de Nefi y sus hermanos, cuando el Señor les pidió que construyeran un barco para cruzar el océano. Como los hijos de Ley, podemos mirar a esto como una tarea muy grande. Podemos demostrar fe y enfocarnos en nuestra tarea, o responder como Nefi dijo, cuando el Señor le dijo que iba a construir un barco. Y en lugar de decir, nunca he construido un barco, no he visto un lugar donde construirlo y no creo que sea posible, Nefi respondió, Señor, ¿a dónde iré para encontrar los metales, para que pueda hacer las herramientas que me permitan construir el barco de acuerdo a la manera que me has mostrado? O podemos seguir el patrón perfeccionado por Lamán y Lemuel cuando respondieron con murmuraciones y diciendo, nuestro hermano es un tonto porque él cree que puede construir un barco. Después de lo cual Nefi comenta, y así mis hermanos se quejaron en contra de mí y tuvieron el deseo de no trabajar porque no creían que yo podía construir un barco. Sentían o no sentían el deseo de trabajar porque no creían. Presidentes y hermanas, el primer paso en tener la fe para enseñar arrepentimiento y bautizar conversos es creer y confiar lo suficiente para actuar, para cosechar todo el día, no importa a dónde se nos llame, porque los electos del Señor serán encontrados sobre toda la faz de la tierra. El segundo paso es tener la fe para enseñar arrepentimiento y bautizar conversos a su manera, la manera del Señor.
Si volvemos a la historia de Nefi y sus hermanos al construir el barco, un elemento clave está encontrado en el consejo dado por el Señor a Nefi, que le dijo: construirás un barco de acuerdo a la manera que yo te mostraré. No se trataba de construir cualquier barco, tenía que ser a la manera del Señor. Y en 1 Nefi capítulo 18 aprendemos que Nefi hizo exactamente lo que el Señor le pidió. Y ahora yo, Nefi, no construí de acuerdo a la manera conocida por el hombre, ni construí el barco de acuerdo a la manera de los hombres, sino que lo construí de acuerdo a la manera que el Señor me había mostrado, por tanto no fue a la manera de los hombres. Al ejercitar nuestra fe para hacer las cosas a la manera del Señor, nunca tendremos la necesidad para arrepentirnos del resultado, porque no se frustra la obra del Señor, sino la obra de los hombres. La misma instrucción y principio se ha repetido en esta dispensación. En Doctrina y Convenios, sección 115, 14 al 16, el Señor dijo: pero edifíquese una casa a mi nombre de acuerdo al modelo que os mostraré. Y si mi pueblo no la edifica de acuerdo al patrón que les mostraré, no la aceptaré de sus manos. Pero si mi pueblo la edifica de acuerdo al modelo que yo les mostraré a su presidencia, entonces la aceptaré de las manos de mi pueblo. Así como el Señor proporcionó un patrón para construir una casa o un barco, Él ha proporcionado un modelo para que los misioneros inviten a otros a venir a Cristo y reciban el Evangelio restaurado. Y lo conocemos como el propósito del misionero. Para enseñar arrepentimiento efectivamente y bautizar a conversos, debemos tener la fe para seguir el patrón establecido por el Señor, el cual empieza ayudando a otros a desarrollar fe en Jesucristo y en su expiación, un paso necesario que precede al arrepentimiento y el bautismo. En un discurso en la Conferencia General de 1980 de octubre, Marion Hermamni de la Primera Presidencia enseñó: el verdadero arrepentimiento, seguido por el bautismo y la imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo, trae perdón. Tal arrepentimiento es imposible sin la fe en la expiación del Señor Jesucristo. Esta misma verdad de que la fe debe preceder al arrepentimiento se enseñó en el libro de Alma, capítulo 34. Y así traerá salvación a todos los que crean en su nombre, siendo este la intención de su último sacrificio, que causa que los hombres tengan fe para arrepentimiento. Por tanto, solo al que tiene fe para arrepentimiento se le lleva a cabo el gran plan de redención. Presidentes y hermanas, enseñen a sus misioneros la importancia de ayudar a las personas a construir fe en Jesucristo como la fundación de su servicio. Mientras mayor sea la fe en Jesucristo y su expiación, más debe ser lo que busquen en cada visita y lección. Para concluir mi mensaje, me gustaría compartir cómo podemos demostrar nuestra fe para enseñar el arrepentimiento y bautizar conversos a su manera. Primero, el papel del Espíritu. Segundo, la necesidad de invitar. Y tercero, el uso apropiado de las herramientas que Él ha proporcionado. La mano del Señor lo ha hecho todo. Debemos tener la fe necesaria para reconocer que es el Espíritu el que convierte y que el papel del misionero es ser un instrumento en las manos del Señor. Hace 31 años, en 1986, el seminario de aquel entonces, el presidente Benson enseñó una lección que encontramos en el capítulo 10 de Predicad mi Evangelio. Él enseñó: el Espíritu es el elemento más importante en esta obra. Cuando el Espíritu magnifica su llamamiento, pueden hacer milagros para el Señor en el campo misional. Sin el Espíritu no tendrán éxito, más allá de su talento y habilidad. En el capítulo 4 encontramos instrucción del Elder Ballard, que enseñó: la verdadera conversión viene a través del poder del Espíritu. Cuando el Espíritu toca el corazón cambia. Se nos enseña el mismo principio en el Libro de Mormón, cuando la gente del pueblo del rey Benjamín respondió exclamando a una voz: creemos todas las palabras que nos has hablado. Y también sabemos de su veracidad a causa del Espíritu del Señor Dios Omnipotente, que ha efectuado un gran cambio en nuestros corazones. Tan poderoso como fue este sermón, no fueron las palabras del rey Benjamín lo que causó el cambio, sino el Espíritu del Señor. Al entender los misioneros el papel del Espíritu en esta obra sagrada, van a ser más obedientes y diligentes, van a estudiar y prepararse con más propósito y van a buscar el Espíritu con más intensidad, para que sean instrumentos eficaces en las manos del Señor. Así que enseñaron y cantaron y oraron
e invitaron. Ejercitamos fe para obrar en su obra y a su manera al invitar a aquellos a los que enseñamos a actuar y convertirse en agentes. Y seguimos el modelo encontrado en el capítulo 11 de Predicad mi Evangelio, que dice que debemos hacer preguntas directas, prometer bendiciones y dar testimonio frecuentemente. Al escoger las personas, guardar con los compromisos, sentirán el poder del Santo Espíritu. Y de esa manera ayudaremos a las personas a obtener más fe e invitarles a arrepentirse y a guardar sus compromisos. Estas invitaciones deben ser específicas, claras y directas. Sin embargo, si aquellos a los que enseñamos entienden qué es lo que les estamos invitando a hacer, sin el incentivo de actuar, van a permanecer siendo objetos sobre los que se actúa, porque las personas necesitan una razón para cambiar sus pensamientos y acciones. El incentivo viene al aplicar los misioneros los otros pasos de ese patrón y prometerles bendiciones asociadas con esa obediencia. Un ejemplo del Antiguo Testamento está en la experiencia de Elías con la viuda de Sarepad. Veamos. Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. ¿Me podrías dar de beber? Bring me, I pray thee, Tráeme, te ruego, a morsel of bread in thine hand. pan en tu mano. Como vive el Señor, no tengo, pero tengo un bocadillo de comida y aceite, y estoy recogiendo palillos para poder preparar algo para mí y mi hijo, para comer y morir. No temas, ve And do as thou hast said, y haz como he dicho, but make me thereof a little cake first. pero prepárame a mí primero un pastel y tráemelo, For thee, y después haz para ti thy son. y para tu hijo, For thus saith the Lord God of Israel, porque así dice el Señor Dios de Israel, the oil of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil que no se agotará until el barril de comida the Lord sendeth. hasta el día en que el Señor envíe lluvia otra vez sobre la tierra. Como representante del Señor, Elías sabía
que las bendiciones que esta viuda necesitaba vendrían solamente a través del ejercicio de su fe. Su papel, como el papel de los misioneros, era invitarla a actuar, siendo claro y directo, y prometiéndole las bendiciones asociadas, y dando testimonio, ayudándole a ella a convertirse en agente y así calificar para las bendiciones que necesitaba para sostener la vida. Ella no fue obligada a actuar, ella pudo haber elegido no aceptar la invitación, pero recibió la opción y el incentivo para actuar, y así se convirtió en una agente. Y finalmente, no olviden el último paso. Siempre, siempre hagan seguimiento. Su mamá tuvo muchas preguntas y encontró todas las respuestas en un libro llamado el Libro de Mormón. Al utilizar las herramientas que el Señor ha proporcionado para el recogimiento de Israel, específicamente el Libro de Mormón, ejercitamos la fe para enseñar el arrepentimiento. Como Nefi encontró las herramientas para construir el barco, así el Señor nos ha proporcionado con el Libro de Mormón como la herramienta principal que nos lleve a la fe, la conversión y el recogimiento de Israel. En Predicad mi Evangelio se nos recuerda que el Libro de Mormón es evidencia poderosa de la divinidad de Cristo y prueba de la restauración a través del profeta José Smith, que un testimonio del Santo Espíritu y de su veracidad del Libro de Mormón es esencial para la conversión, y que el Libro de Mormón combinado con el Espíritu es el poderoso recurso de los misioneros en el proceso de conversión. Se nos recuerda que el proceso de conversión no es fácil y que como parte de ese proceso los investigadores deben resolver por sí mismos sus preguntas. Pero ustedes pueden ayudarles al enfocarles en lo que fortalecerá su fe en Jesucristo, leer y orar con respecto al Libro de Mormón. Así como el elder D. Todd Christofferson ha enseñado, el Libro de Mormón es un tesoro incomparable y un instrumento que el Señor ha proporcionado en nuestra dispensación. En un seminario anterior para presidentes de misión, el elder Worthland dijo: por favor, no tomen o no den por sentado el Libro de Mormón. Rueguen y pidan una visión de cómo pueden usar el Libro de Mormón más efectivamente en su misión. Les prometo que al hacerlo, su mente será iluminada con la dirección que deberán tomar. Añado mi testimonio a los profetas antiguos y modernos de que el Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo, la clave de nuestra religión y la herramienta que el Señor ha proporcionado para el Israel esparcido. Tengan la fe para enseñar arrepentimiento y bautizar conversos a su manera. Presidentes y hermanas van a tener una misión llena de obradores de milagros. Ayúdenles a construir su fe para enseñar el arrepentimiento y bautizar conversos. Ayúdenles a cumplir la responsabilidad que se les ha dado de participar en el recogimiento de Israel al enseñar a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya sea que nuestra asignación particular resulte en el recogimiento de algunos o de muchos, es de recoger al enseñar el arrepentimiento y bautizar conversos. En el nombre de Jesucristo, testifico. Amén.